mismo la Super 7. Bueno, Henry Merán está con nosotros, abogado, presidente de la Comisión Electoral y miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y amigo de todos nosotros. Sobre todo la última parte. ¿Verdad, Merán? Muy buenos días, queridos amigos por partida y mención doble. Y tiene una condición que yo siempre resalto, ¿verdad? Además de buena persona, bien, que es de San Juan el hombre. Y yo soy sanjuanero por ósmosis y fuerza gravitacional, porque mi esposa, ¿verdad?, es San Juan. Tú eres un pegado de San Juan. Y mi padre más para allá en la frontera, recostada en la frontera, Bánica, en Elías Piña. Entonces, yo me siento sanjuanero. No, y aquí es importante sentirse sanjuanero. Claro. Los sanjuaneros aquí son jefes de todo esto. Claro. Muy bien, muy bien. Lo importante es que nos seguimos, Omar, destacando y poniendo nuestro pueblo en alto, ¿verdad? Y con sanjuanero adoptivo como usted, pues todavía más. Bueno, y tú te sientes orgulloso también de que te parezcas o se parezcan los dos. Tanto Juan Luis Guerra se parece a ti como tú a Juan Luis Guerra. Sí, claro, que hay gente que dice, pero ese es Juan Luis Guerra. Digo, no, ese es Henry Merán, ese no es Juan Luis Guerra. Sí. Si en algún momento hacen una película, yo creo que a ti te van a buscar. Henry, primero los buenos días. ¿Cómo está la fuerza del pueblo? Mira, en primer lugar, la fuerza del pueblo sigue consolidándose como un partido destinado a dirigir los destinos nacionales, destinado a encabezar el poder ejecutivo a partir del año 2024. La fuerza del pueblo, que es el partido mayoritario de más reciente fundación, ha desarrollado un trabajo extraordinariamente amplio, constante, efectivo, que lo convierte ya en la opción ideal y más potable y viable para el pueblo dominicano de cara a ganar las elecciones en febrero y mayo del año que viene. La Fuerza del Pueblo desarrolla un plan de trabajo intenso en toda la geografía nacional. Justamente hoy aperturamos nuestro primer congreso extraordinario Domingo Jiménez en procura de ratificar las decisiones que tomó la dirección central, como bien sabe el pueblo dominicano, este fin de semana pasado, y que tienen que ver con lo que establece el artículo 45 de la ley 3318 de Partido de Agrupaciones y Movimientos Políticos sobre las modalidades de elección de nuestros candidatos y candidatas a cargo de elección popular. Justamente en ese proceso estamos desarrollando este Congreso Nacional Extraordinario para posteriormente notificarle a la Junta Central Electoral, como establece la propia ley también, cuáles serían las modalidades que nosotros vamos a utilizar para la selección de nuestro candidato. Concomitantemente aprobamos en la dirección central las líneas maestras de lo que será la política de alianza que desarrollará la Fuerza del Pueblo de cara a los próximos torneos electorales, entre otras resoluciones que adoptó la Fuerza del Pueblo. Es decir, que la Fuerza del Pueblo está prácticamente preparada para participar como organización poderosa y vigorosa en el próximo torneo electoral, llevando como candidato presidencial a nuestro líder y fundador, el presidente Leonel Fernández. Merán, ¿usted es el secretario de los asuntos electorales de la Fuerza del Pueblo? El presidente de la Comisión Nacional Electoral. Hay un calendario que ya la Junta ha ido dando a conocer y que es en cumplimiento de la ley. En estos momentos vemos como las otras organizaciones están tratando de generar ese pastel de candidatos. ¿Cómo anda la Fuerza del Pueblo a nivel nacional con el tema de las candidaturas? Porque ya la del presidente está definida. Bueno, desde el punto de vista de la candidatura presidencial, hasta ahora afortunadamente solo hay un aspirante que no se ha inscrito, pero sabemos que será el presidente Leonel Fernández. Con relación al nivel de inscripción que la Comisión Nacional Electoral hasta el corte del pasado sábado que tuvimos, tenemos 3.551 miembros del partido inscritos para aspirar a posiciones de elección popular, lo que significa que ya nosotros tenemos y sobrepasamos lo que es la meta de inscripción que se ha dado el partido en términos de aspiraciones de compañeros y compañeras a cargo de elección popular. Nosotros, al día de hoy,
tenemos prácticamente la boleta. Si tendríamos que presentar una boleta electoral a la Junta Central Electoral con todas las posiciones y en todos los niveles congresional y municipal, nosotros estaríamos en condición perfecta y claramente de someter al electorado una boleta completa en toda la geografía nacional. ¿Cuál sería el método que usted utilizaría para escoger esos candidatos? La Dirección Central aprobó este fin de semana pasado la utilización de los 3 métodos. El artículo 45, su párrafo primero de la ley 3318 establece 3 métodos. Primarias, donde cada partido puede decidir el tipo de padrón que va a utilizar. En el caso de la Fuerza del Pueblo, decidió primarias con padrón cerrado o el padrón del partido, como también se conoce. También aprobamos la utilización de la modalidad de asamblea de dirigentes o delegados militantes y o militantes, y la tercera modalidad, que es la modalidad de encuestas. Es decir, que dependiendo de la demarcación y el nivel de elección, la Fuerza del Pueblo aplicará una de estas modalidades. Hay una modalidad que de plano políticamente está clara que vamos a aplicar, que es la de asamblea de dirigentes, porque hay una candidatura, en este caso será la candidatura presidencial, que nosotros ya la tenemos definida, absoluta y perfectamente consensuada y definida, y luego habrá demarcaciones y niveles de elección que tendremos que aplicar encuestas, y otra donde la competencia sería muy reñida o pareja, ¿verdad?, que aplicaremos la modalidad de primaria siempre con el padrón de partido o el padrón ¿Y cerrado? Las reservas? Las reservas tenemos de plazo los partidos hasta final del mes de mayo para notificarle a la Junta Central Electoral el tipo de reserva, no los nombres, evidentemente. Entonces ahí también la dirección política del partido pues decidirá en qué posiciones o niveles agotará la modalidad de reserva que establece la propia ley de partido. Mire, Henry, ustedes en esas mismas conversaciones y encuentros y la metodología del partido, ustedes están pensando en las alianzas, porque las alianzas, ya su candidato Leonel Fernández, el presidente, y la misma Fuerza del Pueblo, de una forma magistral y hábil, le tiró la percepción a la población: mire, nosotros fuimos aliados al gobierno, pero nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno, y la diferencia que hay con sus hermanos es hermano o guapo que están con el PLD. ¿Ustedes piensan en un futuro cercano hablar de alianza con los partidos? Pero por supuesto, incluso este sábado pasado, cuando se reunió la dirección central del partido, que es la que está facultada para referirse y decidir sobre este tema, ya trazó los principios generales de la política de alianza de la Fuerza del Pueblo, y lo que se aprobó fue que la Fuerza del Pueblo va a encabezar un gran bloque opositor de partidos políticos, donde construiremos una alternativa para un gobierno viable, potable, eficientemente gerencial, con las demás organizaciones políticas. Por lo tanto, ya institucionalmente la Fuerza del Pueblo está preparada para abocarse a conversar con cualquier partido. Pero nada de PRM. No, pero jamás en la vida nosotros somos un partido usted de sabe que dice, nosotros fuimos aliados solamente en las alcaldías y senadurías, nada con la presidencia. No, nosotros no, pero por si acaso. Y el por si acaso es importante plantearlo para hacer la aclaración, sí, porque eso me permite hacer la aclaración. Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada. Ni con un regidor van a hacer alianza. No, ni con un vocal de la Junta Distrital más pequeña de este país. Pero no lo lleva a lo personal. No, personal. La actividad política se ejerce de manera profesional, no personal. Ese piropo que le lanzó Leonel Fernández ayer a la actitud de la policía del Estado Dominicano al local del PLD, ¿tendría algo que ver con eso que se decidió el sábado ahí en Fuerza del Pueblo? Porque un piropito bueno que le cayó bien tanto a PLDistas como a la gente de la Fuerza del Pueblo. Sí, esa solidaridad del presidente Fernández hacia el PLD. Esa solidaridad es una solidaridad que viene incluso dada por los principios fundacionales de la Fuerza del Pueblo y sus propios estatutos. Nosotros como partido fuimos fundados
con simientes de respeto a la Constitución y las leyes. Y nuestro origen partidario está justamente en una lucha por el respeto a la institucionalidad democrática del pueblo dominicano, partiendo del respeto a su Constitución. Y está claro que lo que ocurrió este fin de semana en contra del Partido de la Liberación Dominicana fue un atropello y una vulneración a dos derechos fundamentales que establece la Constitución de la República. Por lo tanto, este piropo, como bien se puede llamar también, no hay problema, o esta condescendencia viene dada en los propios principios y estatutos de la fuerza del pueblo, porque sin duda lo que ocurrió este fin de semana fue un hecho grave que atenta contra la buena convivencia democrática del pueblo dominicano y sobre todo de los partidos políticos. Y por lo tanto, al existir violaciones flagrantes a la Constitución de la República, la fuerza del pueblo está en la obligación moral, ética y jurídica de pronunciarse contundentemente como se pronunció y condenar los hechos que se produjeron en contra del Partido de la Liberación Dominicana este fin de semana, como lo hubiera condenado si se hubiera producido en contra de cualquier otro partido del sistema electoral de la República Dominicana. ¿Qué opina Henry Menán de el sometimiento de un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en la Operación Calamar, tomando en consideración que el Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que es un caso político, ha dicho incluso que Gonzalo Castillo es un preso político, y el presidente Medina dijo ayer en el discurso que pronunció ante el Comité Central del PLD que el gobierno está siguiendo, el Ministerio Público está siguiendo un guión para destruir el Partido de la Liberación Dominicana que, según lo que él ha planteado, es la fuerza con las mejores condiciones para desplazar al PRM del poder. ¿Qué piensa usted? Mire, en primer lugar, la Fuerza del Pueblo como partido, cuando ocurrieron estos eventos y los sometimientos judiciales, se pronunció de manera oficial y estableció que la Fuerza del Pueblo aspira, en consonancia con su principio, a lo que acabo de hacer referencia, a que se respete siempre el debido proceso en contra de cualquier sometimiento de un ciudadano o ciudadana dominicano, y en segundo lugar que se respete también el principio de la presunción de inocencia, que son dos principios básicos de un Estado de Derecho que tiende a ser moderno como la República Dominicana. Por lo tanto, institucionalmente, la Fuerza del Pueblo ha fijado esa posición, respeto al debido proceso y respeto a la presunción de inocencia. Ahora, como usted se ha referido correctamente a cuál es la opinión de Henry Menán, que necesariamente en este caso no es la de la Fuerza del Pueblo, sino la opinión de un abogado, claro. Como lo soy, profesor universitario, pues entiendo que hay coincidencias que resultan y devienen en poderse entender que hay elementos que pueden inclinar a cualquier ciudadano a pensar que el expediente tiene vicios de politización, sin lugar a dudas, porque cualquier sometimiento, para que hablemos claro, cualquier sometimiento a 8 meses de unas elecciones nacionales que envuelva a dirigentes del primer nivel de la vida política y pública nacional, sin duda la presunción de politización de ese expediente es totalmente legítima. Totalmente legítima. Y no hay forma de que se desvincule un sometimiento o sometimiento de este tipo sin que detrás se pueda pensar de que el interés político electoral está envuelto en este tipo de acción. Se podría pensar perverso, o puede ser posible, como dicen que en política todo se vale, y a la Fuerza del Pueblo hay quienes dicen que le beneficia un debilitamiento del PLD porque compiten en la búsqueda de establecerse como la primera entidad partidaria opositora al gobierno. ¿Se puede pensar de esa manera en política? Mira, cualquier dirigente político sensato que se respete
no puede plantear la tesis de que el debilitamiento de una organización política beneficia a otra. Yo no creo en ese tipo de ejercicio político. Eso es perverso. Pero totalmente. Es mi opinión personal. Nosotros en la Fuerza del Pueblo incluso nunca hemos procurado la desaparición o el debilitamiento de una organización política, porque en el fondo debilita el proceso democrático, el sistema democrático electoral de la República Dominicana. Para que la democracia se mantenga pura en su esencia y viable en el ejercicio del poder y de la voluntad ciudadana hacia quien le dirige, tiene que tener un sistema de partido fuerte, robusto. Por lo tanto, ningún partido que propicie la destrucción o desaparición o el debilitamiento de otro está cumpliendo con su rol constitucional de fortalecer el sistema democrático. Pero hay quienes dicen que gente de la Fuerza del Pueblo tiene influencia en el Ministerio Público actual, que fue insertada en gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y que estarían articulando procesos y conspiraciones en ese sentido. Bueno, mi querido Geomar, yo creo que eso, he escuchado esos comentarios, rumores, pero yo creo que son fábulas y malquerencias y argumentos que se arrojan al debate público que no tienen ningún tipo de sentido ni fundamento, porque ¿qué incidencia puede tener un dirigente de la Fuerza del Pueblo en el Ministerio Público? Ninguna. El Ministerio Público es independiente porque lo hizo independiente en términos institucionales la Constitución del año 2010, que fue promovida por el presidente Leonel Fernández y su gobierno. La independencia del Ministerio Público, que está constitucionalizada y que forma parte de un capítulo de la ley del estatuto del Ministerio Público, fue promovida justamente por los dirigentes hoy de la Fuerza del Pueblo, y sobre todo le permite a este Ministerio Público y al que venga asumir posiciones de total independencia fuera del ámbito del accionar político. Ahora bien, volvemos a lo que puede intuirse de estas acciones. Si coinciden con un proceso electoral a 8 meses, donde el propio Ministerio Público, a través de los requerimientos e investigaciones, dejó claro que tenía este expediente en investigación hace más de 2 años, y en estos días previo a las elecciones, repito, se producen dichos sometimientos, bueno, pues los ciudadanos pueden pensar que todo está vinculado a una conveniencia política. Ahora bien, desde la Fuerza del Pueblo no se patrocina ninguna injerencia ni posiciones que atenten contra la independencia del Ministerio Público, porque nosotros, en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, con él sobre todo al frente, fuimos los precursores y los constructores de esa independencia. Déjeme leerle esta cita. Hay un tema. Sí. Déjeme leerle esta cita, don Henry. Primero, el PLD está argumentando que el Ministerio Público está siendo utilizado como un brazo político para sacar ventajas políticas electorales. Déjeme leer esta cita de Danilo Medina. Dice: la judicialización de la política siempre sigue el mismo guión y obtiene los mismos resultados. Primero, se desarticula 1 y 2 casos de corrupción, aún sin pruebas sólidas. Lo jurídico aquí no es más que un pretexto para el ataque real, que es el mediático, buscando desacreditar a los adversarios políticos. Esa cita es un ataque directo al Ministerio Público. En el fondo, lo que te está dando a entender es como que hay una utilización del Ministerio Público. ¿Realmente cree usted que el Ministerio Público es independiente? Y que en estos casos está fuera de la parte política, que está actuando con independencia, buscando realmente justicia, que es lo que debe buscar el Ministerio Público. El Ministerio Público, en términos constitucionales y en derecho objetivo, es totalmente independiente. Ahora bien, es decir, en el papel es independiente. Sí, ahora bien, y puede actuar con total independencia, de acuerdo a lo que establece la Constitución y el Estatuto del Ministerio Público. Ahora bien, la independencia del Ministerio Público o de cualquier institución que promueva ser independiente dentro del organigrama constitucional dominicano es tan grande o tan pequeña sobre la base de quien la dirige, de quien ejerza a plenitud esa facultad de independencia, o quien no le ejerza a plenitud y se vincule a poderes
fáctico o político en la toma de decisiones. Nosotros, desde hace muchos años, siendo legislador en la Cámara de Diputados, venimos denunciando responsablemente, desde hace muchos años, no ahora en este gobierno, el proceso de judicialización de la actividad política. Es una realidad en la República Dominicana, que la vemos constantemente. En la República Dominicana, los sometimientos que tienen que ver con figuras políticas de cualquier partido como se han producido, son utilizados esos sometimientos para ventajas políticas electorales. ¿Cuándo comenzó eso? Es una realidad. ¿Cuándo comenzó? ¿Jorge Blanco? No, pero desde luego, desde la época de los gobiernos del Partido Reformista Social Cristiano. Es decir, nosotros, en términos de ejercicio de la actividad política partidaria, tenemos una corriente, una secuencia de vinculación de temas jurídicos con la actividad política. Y cada gobierno de turno ha utilizado el sometimiento de figuras políticas, de figuras públicas, en provecho de ventajas, en provecho de obtener o en procura de obtener ventajas electorales. Y los dominicanos y las dominicanas, sobre todo la clase política, tiene que comenzar a entender que una cosa es el poder judicial y otra cosa son los demás poderes del Estado, sobre todo aquellos donde los partidos políticos incidimos de forma medular en su elección, que es el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque en definitiva, cuando se procura ventaja política a través de procesos judiciales, al final el derecho termina imponiéndose, y si los expedientes son mal sustentados, terminan diluyéndose en el camino, porque el ordenamiento jurídico de un Estado, en este caso, no tiene nada que ver en el fondo con los temas políticos. Usted coyunturalmente puede utilizarlo, pero al final el derecho termina imponiéndose. También, sobre todo, bajo un esquema de independencia del Poder Judicial, donde ya nosotros tenemos jueces de carrera, jueces formados para administrar justicia, y dentro de esa formación, esos magistrados tienen claro que cualquier decisión que adopten en términos jurisdiccionales no puede estar vinculada a ninguna opinión o criterio político. Henry, por eso los expedientes terminan muchas veces diluyéndose en el camino. Aprovechando su condición de abogado, de profesor y de abogado en ejercicio, porque no es solamente haberlo estudiado. Otro de los aspectos que resaltan de estos procesos que se dicen ser blindados desde el primer momento es el hecho de la necesidad de la solicitud de prisión preventiva. Vemos personas que pasa 1 año, 2 años, sabiéndose que hay una investigación, citándola incluso, y posteriormente se le pide 18 meses de prisión preventiva. ¿Qué opinión le merece, y esto a Henry Merán, no a la Fuerza del Pueblo, esta práctica que se ha instaurado en estos procesos? Me voy a seguir pronunciando como abogado. Como abogado. Mi querida colega. Dictamine, magistrado. Mira, el Código de Procedimiento Penal es lo suficientemente claro, y toda la dinámica procesal penal con relación a cuáles son las condiciones que tienen que darse para una medida de privación de libertad, en este caso, una medida coercitiva, para que un investigado y o procesado posteriormente pueda quedar bajo un esquema de privación de libertad, lo que típicamente conocemos como una medida de coerción. Y en la mayoría de los casos, no solamente en esto que estamos comentando, tratando, sino en la generalidad de los casos, la prisión preventiva como medida de coerción se ha convertido en la regla, cuando debe siempre ser la excepción. Pero es que una persona que esté perfectamente en condiciones de presentarse a los requerimientos del sistema judicial, llámese al tribunal competente, que no encierre peligro de fuga, que tenga un arraigo social y familiar,
no hay por qué privársele de manera preventiva de su libertad. Eso es lo que establece la ley. Y si puede atentar contra el proceso de investigación, amenazar testigos, desbaratar pruebas. ¿Cómo definir? Porque hay una línea casi imperceptible entre esa parte de que el argumento, hemos sabido, leí un poco el dispositivo de argumento del Ministerio Público, abundante. Me cansé, 2000 y pico de páginas, no sé para qué, porque usted lo que tiene que probar que se puede escapar o que va a atentar contra eso. Y dice, ojo magistrada, atento magistrado, que quedan personas fuera de este expediente con suficiente capacidad como para borrar y atentar, y que están haciendo para sacar pruebas de circulación. ¿Cómo esa discrecionalidad del Ministerio Público, cómo borrarla? Porque le quitaron al juez de instrucción la íntima convicción, o a los jueces la íntima convicción, para dejarte preso, para condenarte, ¿es prueba? En los casos, como bien señala Gilmar, en los casos donde la investigación o el propio proceso esté amenazado por la libertad del procesado, sin duda se impone la prisión preventiva como medida de coerción, sin duda. Desde luego, Lo que pasa es que esa amenaza hay que probarla también. Claro, a eso me iba a referir. En la propia solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público está obligado a someterle los elementos de prueba en el conocimiento al tribunal, en el conocimiento de la medida de coerción, que defina la condición de peligrosidad en tanto y en cuanto afecte el proceso del ciudadano que está siendo puesto en causa. ¿Y por qué los jueces, si son terceros imparciales, Ministerio Público es una parte, defensa es otra, se acogen en la mayoría de los casos como si fuesen sello gomígrafo del Ministerio Público o subordinado, y mandan prisión inmediatamente, sabiendo que uno de los problemas del sistema penitenciario dominicano es la sobrecarga poblacional penitenciaria? Yo diría, Geomar, sin ser tan drástico, ¿verdad? En términos de todos. Yo te entiendo, litigante. No sí, porque recuerde, Omar, que yo también. Me gano la vida en los tribunales de la República. Entonces, ¿pueden retaliar entonces? Mi querida colega, no puedo entrarle al sistema. Somos parte del a los magistrados que conforman el Poder Judicial. Ahora, yo sí, de manera responsable, entiendo que la prisión preventiva como medida de coerción está deviniendo en una medida bastante dulce, ¿verdad? Para un sector importante del Poder Judicial. Es decir, que hay elementos que definen o influyen poderosamente para que en una gran parte de los casos, que entiendo no ameritan este tipo de medidas, pues sean tomadas. El problema, mis distinguidos amigos, de medidas de coerción de esta naturaleza, sin duda, es que en la práctica se convierten en condenas previas. Eso es una gravedad seria que afecta el honor del propio procesado, porque imagínense ustedes, mis queridos amigos y mi querida colega, que estos procesados, no en estos casos, en otros, y estamos hablando de estos casos sonoros, pero tenemos que referirnos a casos de ciudadanos comunes, que después que pasen 18 meses en prisión, terminen siendo asueltos, descargados en un juicio. ¿Quién le paga ese tiempo? No hay forma, ¿Es un recurso? No hay forma, porque si fuera en una sociedad como Estados Unidos, son muchos millones que el Estado o la ciudad tiene que retribuirle a ese ciudadano por el daño moral. Y no le puede marchar al Ministerio Público por acaba de ser descargado. ¿Cómo porque no fue un no al lugar. Dicen, de Operación 13. Fue descargado en juicio de fondo después de estar 18 meses preso preventivo. Sí, el director de la lotería. Así es. Entonces yo lo que me pregunto, Wendy, que es abogada, Henry, que es abogado, ¿contra el Ministerio Público puede algún ciudadano proceder por abuso de poder cuando demuestre que calculado el daño porque no tenían suficientes pruebas, un expediente de narrativa y decoración mediática? Luego ese ciudadano que duró 1 año y medio preso, que dejó de compartir y de hacer su vida productiva, su familia, hay un daño
que es intangible, que no se puede medir materialmente, pero está ahí. El daño psicológico, que es salud del individuo, fundamental. Hay personas que hasta se han suicidado porque han entendido que no hay forma de resarcirle el daño a su imagen, a su buen nombre y prestigio, reconocido incluso en el artículo 43 o 45 de la Constitución, creo, si mal no me equivoco. 43. En el 43, el derecho al buen nombre, y que el Ministerio Público no puede ir de manera abusiva contra alguien porque representa a la sociedad, no contra un ciudadano. La Super 7.